A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Corría el año de 1935 y por una carretera de la campiña inglesa, un hombre pedaleaba de manera desprevenida cuando de repente apareció un automóvil negro, conducido de manera sospechosa. Aunque había suficiente espacio, aquel vehículo fantasma acorraló al ciclista y lo estrelló contra el pavimento. Las malas lenguas dicen que aquel accidente no fue accidental y que fue un acto del servicio de inteligencia del gobierno británico para deshacerse de ese desconocido ciclista. Ese ciclista sin importancia, ingresado en el hospital bajo el nombre de Thomas Shaw, fue visitado en el lecho de muerte por Winston Churchill. Solo Churchill y algunos familiares conocían su verdadera identidad. Era Thomas Edward Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia había sido un personaje cuya vida parecía de película, pero en verdad era de la vida real. Arqueólogo, políglota, soldado, espía, experto en voladura de puentes y en las más feroces formas de terrorismo, Lawrence de Arabia sirvió de extraordinaria manera al gobierno británico en sus ímpetus imperialistas en el Medio Oriente. Pero dicen que cuando se juega con fuego, se termina achicharrado, y Lawrence terminó por convertirse en un personaje incómodo para el gobierno británico, porque sabía demasiado. Quizás eso explique su falsa identidad, sus propósitos de esconderse dentro de su propio país. Quizás eso explique un automóvil negro, atropellándolo en una carretera tranquila y solitaria de la campiña inglesa. Quizás Lawrence de Arabia sí sabía demasiado. Lawrence de Arabia había nacido un día como hoy, 16 de agosto de 1835, y su vida y su muerte siguen siendo parte de la leyenda y del misterio. Las principales noticias del día. Titulares. Piden difusión roja a Interpol para Cherres, involucrado en caso Ispol. 63 personas naturales y jurídicas procesadas por presunto lavado de activos en caso del ex Banco Territorial. Diego Salgado es posesionado como nuevo director general del IES. En el segmento de opinión, trabajar en consensos. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Ecuador se va hundiendo en un indefinible género de barbarie. Hernán Pérez Luz, El último poder. Talía Flores, El círculo íntimo de Lazo, un peligro para el presidente y para el país. José Hernández, Lazo no servirá más de pushing ball. Noticias del día. Piden difusión roja a Interpol para Cherres, involucrado en caso Ispol. Un juez del Guayas acogió el pedido de la Fiscalía de pedir difusión roja para Jorge Cherres el 15 de agosto del 2022. Cherres, conocido como El Mago, es uno de los presuntos involucrados en el desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional Ispol por más de 900 millones de dólares. El Mago sería uno de los principales protagonistas de la estafa, al haber actuado como asesor financiero del Ispol. En sus manos estarían al menos 327 millones de dólares que corresponden a la operación ASAP, realizada entre empresas y el Ispol en el 2015. El nombre de Cherres está vinculado a varios procesos penales en Ecuador y uno en Estados Unidos.
Una vez que Interpol acepte el pedido de difusión roja, la Policía Internacional deberá localizar y detener provisionalmente a Cherres para que sea entregado a la justicia. Se conoce que ahora el mago estaría en México, país que le habría otorgado la nacionalidad. Cherres está prófugo de la justicia al tener una orden de prisión preventiva por estar procesado por la causal de falsedad de información en una de las investigaciones que giran en torno al caso Ispol. 63 personas naturales y jurídicas procesadas por presunto lavado de activos en caso del ex Banco Territorial. El juez Ernesto Guzmán Navarrete de la Unidad Judicial Penal número 2 dictó auto de llamamiento a juicio contra 30 personas naturales y 33 jurídicas procesadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos. La investigación es por el caso que involucra al ex Banco Territorial y al uso del sistema Sucre, que habría causado un perjuicio de $300 millones al Estado. En su resolución y con base en la solicitud justificada de Fiscalía, el magistrado dictó prisión preventiva contra 19 procesados. Además, ratificó las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país en contra de otros 8 procesados, quienes venían cumpliendo dichas órdenes. Asimismo, el juez dispuso la difusión roja a la Interpol con la finalidad de ubicar y capturar a los también procesados Pietro Francesco Z.A., Samuel S.B. y Leonel Edgardo Y.D., que se encuentran prófugos. Por otra parte, ratificó las medidas cautelares de carácter real contra todos los procesados, la retención de valores en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes por un valor aproximado de $7.800.000 que se encontraban retenidos en las cuentas de los procesados en el Banco Territorial. Las 30 personas naturales y 33 jurídicas procesadas en este caso presumiblemente intervinieron en las transferencias de dinero desde Venezuela por supuestas exportaciones de productos químicos, agrícolas y alimenticios a las cuentas del Banco Territorial. Para ello utilizaron el Sistema Único de Compensación Regional, Sucre. Diego Salgado es posesionado como nuevo director general del IES. El 15 de agosto del 2022 se realizó la posesión de Diego Salgado Rivadeneira como nuevo director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Salgado es ahora el segundo al mando de esta institución, después de Alfredo Ortega, presidente del Consejo Directivo. Entre su experiencia profesional están sus funciones como asambleísta de Creo entre 2013 y 2017, exgerente de la Cámara de Comercio de Quito, docente de la Universidad de los Hemisferios y secretario nacional del Parlamento Andino. Los retos que deberá enfrentar incluyen la gestión de un sistema de seguridad social con creciente déficit, problemas de corrupción e ineficiencia en la compra pública de insumos y medicinas, entre otros. En apenas un poco más de un año y medio, el gobierno de Guillermo Lasso ha tenido 3 presidentes del Consejo Directivo del IES. Los 2 antecesores de Ortega salieron en un medio de denuncias de que las mafias y los oscuros intereses siguen enquistados en la institución. Entrevista del día. Esta mañana en Radio Sucesos, Yanín Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, habló sobre el tema de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Veamos la nota. Seguramente no solo los comunicadores, sino los ciudadanos ecuatorianos que tienen el derecho de acceder a la información libre, veraz, contrastada, sobre todo libre, ¿no? La decisión presidencial. Como ha dicho el presidente, no va a permitir que estos cambios se introduzcan y sean ley de la República. No cabría más que un veto total. ¿Por qué se lo piensa mucho el presidente? Nosotros entendemos la importancia que es sostener un proyecto de ley que pueda garantizar mínimas condiciones, sobre todo para sentirte que estás en un Estado democrático. Lo que acaba de pasar el 21 de julio de este año es realmente legislar desde el revanchismo. Lamentablemente las posiciones políticas
ciegas no permiten identificar que este proyecto es muy lesivo para cualquier ciudadano, ¿no? Entendemos, primer tema, que las autoridades estamos de paso y una norma puede quedar para poder ser utilizada por cualquier gobierno, y esto sí ha sido preocupante, sobre todo porque no entendieron la lógica de lo que es tener un Estado con la libertad para que los medios cuestionen. Nosotros estamos en espera, sobre todo, que el Ejecutivo pueda responder a esta demanda ciudadana, como bien dice Milton, no solamente es desde el sector, desde los medios de comunicación, de los colegas periodistas, sino también desde los ciudadanos que creen justo el poder criticar a una autoridad cuando está haciendo las cosas mal, y que castiga la penalización, por ejemplo, de la opinión pública. Y lo que sí nos asombra es que existiendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los legisladores no se hayan dado tiempo para determinar el por qué el Estado está en obligación de tener una normativa que no se repita los errores ni el abuso de la norma de años anteriores. Desde el 2008 al 2017 hubo un informe donde más de 3.000 agresiones se dieron en contra de la libertad de expresión, en contra del trabajo periodístico y también en contra de ciudadanos que cuestionaban duramente a las autoridades. Entonces nosotros, Milton, el día jueves enviamos una carta a la presidencia con la finalidad de exponer cuál es nuestra preocupación y solicitando también que se dé un veto total, porque hay artículos totalmente inconstitucionales. Si bien es cierto, ha sido un pedido de todos los gremios, pues nosotros entendemos que lo más saludable es un veto total. Sin embargo, hay que entender que después de un año nuevamente se trata este tema. Se necesitará 92 votos, y ahí es también donde uno espera que durante este año por lo menos exista la posibilidad de que desde el sector de la sociedad civil se pueda generar un debate mucho más amplio. Lo que a mí me parece que no han analizado, sobre todo en el año 2019, como recordarás, yo fui legisladora, y nosotros hicimos todo lo posible por tener sobre todo una mesa de debate donde se retomaba las propuestas de los sectores de la comunicación, pero también las críticas frente a una normativa que fue lesiva como la ley Mordaza. Así que artículos como por ejemplo el artículo 5, que le quieren dar la potestad al Consejo de Comunicación para que nosotros busquemos los mecanismos para reglamentar si cumplen o no los medios de comunicación las normas deontológicas, me parece totalmente fuera de la realidad, cuando en su momento en la ley del 2013 existía el artículo 10, que bajo este articulado pues se sancionaba económicamente a los medios de comunicación, o escuchar que el artículo 17, que el Estado sea un juez supremo para que determine qué es información veraz y qué es información falsa. Entonces me parece que no estamos siendo claros en lo que el Estado debería sostener como una norma para permitir la libertad de expresión. En el tema de la operación política del INE, tú mencionas, el veto total sería, obviamente, sin discusión, la vía para rechazar un texto por completo. Pero claro, políticamente existe la posibilidad de que en un año la misma mayoría insista, si es que sigue existiendo. El veto parcial, que parecería que es... digamos, también sería medio disparatado pensar que va a haber un veto parcial si es que tú rechazas todo lo que sale de ahí, pero a lo mejor también tiene sus condiciones políticamente favorables, porque no creo que la mayoría tenga los votos para insistir en el texto original. Yo también considero que no hay los votos, sobre todo porque después de la aprobación de esta normativa, muchos asambleístas frente a la crítica de los ciudadanos y frente a lo que los medios de comunicación hicieron un análisis de artículo por artículo, entendieron la irresponsabilidad que fue. Frente a esto yo veo que ciertos asambleístas están reculando o están con temor de volver a sostener este texto que es totalmente regresivo en materia de derechos, abordando el tema de libertad de expresión. Pero también hay varias vías, veto total, veto parcial y también objeción por inconstitucionalidad. Ahora, entonces, para que la gente entienda nada más el tema del veto parcial, porque uno diría, si el presidente veta parcialmente esta ley, es porque está de acuerdo en algo, pero un veto parcial puede ser también objetar el 99.9% del cuerpo legal, quedarte con algo, y solamente para que sea una operación de que no tienen los votos para insistir, porque no son los mismos con los que aprobaron los que van a tener que
insistir en el texto original. Por supuesto, lo más saludable es el veto total, porque tú dices, puede objetar el 95%, que es casi la totalidad de la norma que se acaba de aprobar. Pero hay que entender algo, hay normativa totalmente inconstitucional. Yo no sé bajo qué criterio ellos, por ejemplo, asumen de que se puede eliminar la parte de opinión con el tema de información para poder dar luz verde al tema de bajo la responsabilidad ulterior, el tema de sancionar a quien opine. Yo te comento que sobre todo en medios, en medios provinciales, te lo digo porque yo vengo de una provincia como Loja, todavía existe la posibilidad de que el ciudadano llame a la radio y pueda criticar a la autoridad. Entonces, imagínate lo que eso sería realmente si es que el funcionario se siente aludido. Van a empezar un sinnúmero de demandas por tema penal en contra del periodista, en contra del ciudadano que obviamente empieza a hacer crítica con la autoridad. Totalmente sin argumento constitucional, sin argumento amparado en la Corte Interamericana, sobre todo con la sentencia que el Estado ecuatoriano tiene que pagar 10 millones en el caso de Emilio Palacios versus el caso del Universo. No nos ha dado la posibilidad de que esta asamblea pueda aterrizar en esto. Pero sí te voy a ser muy honesto, yo creo que tenemos que entender que el debate tiene que ir más allá. Va a pasar el año y claro, hay que verla cómo las fuerzas se mantienen en la asamblea, pero yo también soy de la teoría que no se va a sostener los 92 votos para poder dar paso pues a la sostenibilidad de estos artículos. Sin embargo, creo que lo menos lesivo para el Estado, para el quehacer profesional, sobre todo del periodismo, es el veto total. Y bueno, veamos en este año cómo se puede sostener de alguna manera los debates para que puedan entender qué tan lesivo es esta norma y que los legisladores asuman con toda la responsabilidad lo que acaban de hacer. Porque claro, hay que entender, si luego de un año no existen los votos como para poder dejar esto archivado, imagínate lo que sería con una norma donde totalmente se penalice el trabajo periodístico. Sería lesivo totalmente para el Estado. Por su parte, María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación y Control Social, en Radio Sucesos habló sobre la designación del superintendente de bancos. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, usted me imagino que es de los consejeros de mayoría que no están de acuerdo con el criterio de los consejeros de minoría que defienden la designación de Raúl González como superintendente. ¿Qué está pasando al interior del Consejo de Participación, María Fernanda? Bienvenida y le escuchamos. Muy buenos días, Verónica, buenos días a todos los radioescuchas. Yo estoy de acuerdo con respetar la Constitución, respetar las leyes y las independencias de funciones y de poderes. Definitivamente no estoy de acuerdo con la sentencia de la jueza Larissa Ibarra, obviamente porque a nosotros eso nos limita en la designación de autoridades. Sin embargo, como abogada, como ciudadana, como consejera, sé que las sentencias se deben de cumplir. Tanto así, si nos guste o no nos guste. Muchas veces las sentencias a mí no me han gustado de muchos administradores de justicia. Yo tuve una sentencia en contra, determinando una sentencia penal, y sin embargo no desconocí esa sentencia. Al contrario, la peleé, subió a las siguientes instancias, y como creo en el derecho, creo en la justicia, creo en la administración de justicia, obviamente la verdad salió a la luz, la legitimidad, y en este aspecto nosotros no podemos ser parte de cometer un delito o un posible delito infringiendo una decisión legítima de autoridad competente, más allá de que si nos guste o no, tenemos que ejecutarla. Entonces nosotros, Consejo de Participación Ciudadana, vamos a dar la primera mala acción de que mañana cualquier ciudadano, ¿cuál es la diferencia entre el Consejo y un ciudadano normal?, no quiera cumplir las sentencias de pagar una pensión alimenticia, de cualquier cosa. Eso no es solo esta sentencia constitucional, sino es cualquier sentencia que mañana se declare en rebeldía cualquier ciudadano y diga, como a mí no me gusta, como la creo que esa sentencia es injusta, entonces yo la desconozco. Ahora, la postura de los consejeros de minoría es que cuando el proceso se encontraba bajo la atribución de la Asamblea Nacional,
y la resolución de la designación en firme, llegó esta jueza emitiendo una resolución que a criterio de ellos es inejecutable y que por ello validan lo que hizo la Asamblea Nacional, mientras que Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, informó que esta sentencia constitucional declaró la nulidad del proceso anterior y por lo tanto la resolución del Pleno no surte efectos jurídicos hacia el exterior, es decir, que no podía hacerse la posesión de esta autoridad mientras el control constitucional así lo disponga. ¿A quién le creemos, María Fernanda? Aquí hay una sola verdad. No es de que alguien tiene una postura o una posición diferente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a este señor González como superintendente de bancos. Y eso fue una designación que le hizo la mayoría del Pleno del Consejo. Sin embargo, una veedora, no cualquier persona, una veedora presentó una acción de protección con medida cautelar, la cual fue concedida por una jueza. Esa jueza declaró anulado todo el proceso y que se retrotraiga para que haya una nueva terna y por ende elegir a un nuevo superintendente. Eso nosotros debemos de cumplirlo. No podemos decir que no podemos cumplirlo porque es una sentencia. A mí me parece realmente escalofriante escuchar a muchos funcionarios públicos, a muchos ciudadanos, porque más allá de funcionarios públicos son ciudadanos, que digan que como no les gusta la sentencia no la van a cumplir. Y entonces viviremos en un país donde todo el mundo infringe la ley, la Constitución y no pasa nada. De eso es que se trata esto, que no se podía cumplir, sí se podía cumplir porque el Consejo de Participación elige a las autoridades, pero quien las posesiona es la Asamblea Nacional y no estamos hablando de acciones ilegítimas, estamos hablando de que si hay una sentencia ellos no podían haber posesionado al superintendente. Más allá de esto tomaron la decisión, eso no es un tema que me compete a mí como vicepresidenta ni como consejera, eso es un tema que le compete a la justicia ordinaria o a los organismos pertinentes. No quiero intrometerme en funciones que no me corresponden, pero sin embargo el Consejo de Participación Ciudadana ya se reunió la comisión técnica ha enviado el informe al presidente y entiendo que el presidente en las próximas horas tendrá que convocar a pleno para que ese informe técnico saber qué corresponde, si están calificados o si cumplen o no los requisitos primordiales para ser considerados como postulantes ya a los de la terna para superintendente de bancos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en los noticieros de Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre el tema regional. Todos los países de América Latina están viviendo cambios y mucho más fuerte nuestro vecino país de Colombia. Por primera vez en la historia tiene un gobierno del ala de la izquierda. En la primera semana en nuestro programa Enfoques tenemos una entrevista a un especialista sobre el tema. Hay interés, hay preocupación. Es además muy loable el hecho de que un gobierno se instale e inmediatamente lance una reforma tributaria. Demuestra que hubo una planificación previa para mantener coherencia con lo propuesto en la campaña. ¿Qué es lo importante? Buscar acuerdos, buscar que se mantengan ciertos espacios que permiten el trabajo lícito, loable de la empresa privada en todo Colombia, pero al mismo tiempo mirar qué ocurre con relaciones como con Venezuela. Colombia se convierte en un país de paso hacia Ecuador en el tema migración. Si se abren las fronteras, evaluar, ¿la gente va a seguir saliendo de Venezuela o no? Venezuela ha cambiado estos últimos tiempos por el desequilibrio a nivel global. El hecho de que se dé la guerra de Ucrania, por ejemplo, ha generado problemas con el crudo a nivel global, que empezó a bajar los precios la semana pasada, pero al mismo tiempo generó nuevas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces hay que evaluar qué está pasando, qué riesgos tenemos que enfrentar o qué cosas positivas tenemos que mirar cuando hay la mayor posibilidad de que vuelvan a generarse montones de viajeros de Venezuela, gente que busca trabajo, gente que con justicia busca mejores días para su familia, pero ¿cómo los asumimos en Colombia, en Ecuador o en Perú? Porque es una migración que va bajando a lo largo de América Latina, así es que hay que tener mucha atención con ello, mucha atención con lo que estamos viviendo en Ecuador, ver qué pasa con los diálogos con el movimiento indígena,
¿Qué pasa si se controlan o no se controlan precios? ¿Hasta qué punto es posible o no hacer este tipo de acuerdos y cumplirlos? Porque hay una serie de productos que se generan en el país, pero también está involucrado insumos que vienen del exterior, que están sujetos a cambios. ¿Qué va a pasar con Colombia y las devaluaciones del peso? Antes del posicionamiento del presidente Petro hubo una enorme devaluación. Eso va a mantenerse, va a seguirse incrementando. Esta semana no ha habido mayor movimiento, pero ¿cómo evaluar y cómo competir de un país a otro cuando producimos lo mismo? Así es que hay muchos temas que meditar, muchos temas que evaluar. Empezamos también un receso legislativo, que los legisladores piensen y evalúen cómo buscar acuerdos nacionales. Si el legislativo hablaba de un acuerdo con el gobierno central para buscar gobernabilidad, de pronto vemos lo ocurrido el jueves pasado con el nombramiento del superintendente de bancos. ¿Hay acuerdos? No hay acuerdos. ¿Hay respeto a lo que se dice o no hay respeto a lo que se dice? Busquemos que en un país la palabra genere confianza, los acuerdos generen confianza y todos trabajemos en beneficio de las grandes mayorías y no de ningún sector político o económico en particular. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques y en los noticieros de Telesucesos. Nos vemos en una semana más. Editorial. Ecuador se va hundiendo en un indefinible género de barbarie. Simón Espinosa Cordero. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, la mollera llena de paja, ay, nuestras voces resecas, cuando susurramos juntos, son tranquilas y sin significado, como viento en hierba seca o patas de ratas sobre cristal roto en la bodega seca de nuestras provisiones. T.S. Eliot, Los hombres huecos, 1925. Qué bien describen esas palabras los infralímites de la condición humana y cuán dolorosamente se aplican a la situación del Ecuador de hoy, que se va hundiendo en un indefinible género de barbarie. Queremos comprender las causas por las que nuestro país, en lugar de haber entrado en un estado verdaderamente humano, se halla así sangriento, egoísta y mezquino. Sí, entender. De eso habló el filósofo judío holandés Baruch Spinoza en su Ética. Ante los asuntos humanos no hay que reír, ni llorar, ni indignarse, sino simplemente comprender o entender. Necesitaríamos casi de un César, de un Octaviano, un Napoleón. No es algo únicamente relacionado con la moral y la ley en cuanto a asunto de conciencia, sino un espíritu de nuestros tiempos, algo universal. Entre nosotros, aquí en Ecuador, se manifiesta en una corrupción desbocada de los mandos políticos que ocasionó el deterioro de los valores éticos sociales de la nación, cuya satánica derivada ha sido el convertirnos en un narcoestado que se evidencia con las 600 a 700 toneladas de droga que cruzan anualmente por nuestro territorio y con la macabra y desenfrenada criminalidad en las cárceles y calles. Presente en la narcopolítica que opera en la administración de la cosa pública y en la vida privada, activo en la postración de las instituciones del Estado y en el hecho de haber convertido a nuestra patria en la tercera plataforma mundial del narcotráfico. Apocalipsis que ya ha escalado de nivel asesino con el brutal acto terrorista hace pocas horas en el barrio Cristo del Consuelo de Guayaquil. Al abatimiento mafioso de la ley, si la ley o norma jurídica es el fundamento de toda democracia republicana como herramienta de ordenación del Estado y de la sociedad. No hay peor perversión que tener leyes y no acatarlas, esto es violarlas, echarlas al basurero de nuestros caprichos o darles una interpretación antojadiza según la conveniencia de los cárteles. Esta tristeza se vuelve tristísima en la desvencijada república de nuestros días, pues estamos convencidos de que quienes legislan no son doctores de la ley, sino gente sin ilustración que en su mayoría y con desparpajo ha convertido el ordenamiento jurídico en un oscuro negocio. Legisladores indiferentes, de hecho, a proceder no con lógica política, sino con lógica de pandilla, a la que le importa un salado rábano que 8 de cada 10 ecuatorianos sufran hambre y falta de empleo. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Todo es tuyo. Lo has jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador. Simón Espinosa Cordero. El último poder por Hernán Pérez Luz, El Universo.
La Asamblea Nacional nuevamente ha violado la Constitución. En esta ocasión ha desconocido una sentencia constitucional emitida por un juez. En vez de seguir los cauces procesales que existen para que los jueces superiores revisen esa decisión, una mayoría de legisladores prefirió simplemente desacatarla, bajo el pretexto de posesionarlo al señor González en el cargo de superintendente de bancos. Lo que en realidad hicieron fue designarlo mediante una resolución cuando la Constitución asigna a otro poder esa facultad de nominación. Es decir, tanto la Asamblea como el mencionado señor se han arrogado funciones que no tienen sustento en la ley. Como resuelto de esto, al Ecuador se lo arroja otra vez al pantano de la inseguridad jurídica. La economía y estabilidad del país se ven seriamente amenazadas por estas arbitrariedades, no se diga nuestra democracia. Lo curioso es que la Asamblea no ha tenido empacho en dejar por escrito su infracción. En efecto, en el artículo primero de la resolución que votaron la semana pasada, nuestros ilustrados legisladores se declaran libres de todo control por parte de la justicia y hasta amenazan a los jueces que se atrevan a hacerlo. ¿Qué tal si el presidente, la fiscal, el contralor, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación llegasen a expedir resoluciones en el mismo sentido, que no aceptarán ninguna interferencia judicial en sus actos? ¿Y qué tal si lo hacen cada uno de los ecuatorianos? La Asamblea irrespetó la Constitución, que manda que su presidente debe durar 2 años en su cargo. Ya hizo lo mismo cuando destituyó a uno de sus vicepresidentes por el delito de haber mocionado que se pida a la Corte Constitucional una opinión sobre un proyecto de ley en trámite. Ya atropellaron la Constitución al intentar un fraude electrónico en una votación o al pretender derrocar al presidente invocando una causal no aplicada. Es más, acaban de aprobar una nueva ley mordaza que hace añicos a la libertad de expresión. Llegan al extremo de declarar al Estado el garante de la verdad, no es broma. Crean una suerte de tribunal de inquisición para controlar los contenidos y establecen solapadamente un odioso régimen de sanciones, como si lo anterior no fuese suficiente. Negó hace poco una serie de reformas que son vitales para garantizar la lucha contra la delincuencia en el marco de la ley. Y para remate, la Asamblea ahora pretende destituir al ministro del Interior, haciéndole el juego de esta manera al terrorismo y al narcotráfico. Resulta difícil encontrar en el planeta otro país donde buena parte de su clase política se dedique a destruirlo 24/7. Todo el día y todos los días. Con políticos así, será difícil que el Ecuador venza las serias amenazas que hoy existen a su seguridad y desarrollo económico. El reciente atentado terrorista en Guayaquil es otro ejemplo de esta manifiesta irresponsabilidad. Ahora resulta que muchos políticos han visto en semejante atrocidad una oportunidad más para promoverse mediáticamente. Increíble. A nuestros legisladores les gusta decir que ellos son el primer poder del Estado. No se sabe de dónde sacaron eso, pero si tanto les cuesta decir que son los primeros, al menos deberían hacer méritos para ganarse ese apelativo. Hasta tanto seguirán siendo el último poder. Hernán Pérez Luz, El Universo. El círculo íntimo de Lazo, un peligro para el presidente y para el país. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. El poder político tiene misterios que a lo largo de los tiempos ni los tratadistas han podido resolver. Apenas 2 meses atrás, Guillermo Lazo salió ileso de una moción de destitución promovida por la oposición en la Asamblea Nacional en medio de un violento paro que duró 18 días. Pero hoy tiene un frente interno que, consciente o no, está minando poco a poco su estabilidad política y hasta podría terminar desplomándola.
Que el país tenga como superintendente de bancos a un personaje como Raúl González es responsabilidad del Ejecutivo, que lo incluyó en la terna que envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo escogió. Y también a una osada asamblea que con mucha astucia y poca vergüenza, en vísperas de un feriado, lo posesionó, a pesar de haber una acción de protección y a sabiendas de que el Consejo de Participación tramita una nueva terna enviada por el Ejecutivo, por lo que podría llegar a haber 2 superintendentes a la vez. Al posesionar a González, 70 legisladores se han puesto por encima de la ley y han abierto una grieta con la Corte Constitucional que podría terminar sancionándolos. Y con el gobierno que el domingo desconoció al funcionario. Demoler la institucionalidad del país, o lo que queda de ella, es una constante de esta asamblea, en cuya mayoría está el Partido Social Cristiano, que otra vez le ha hecho el juego a un correísmo que busca el caos. Todo lo sucedido en torno a la designación de superintendente de bancos es inaudito y ratifica el deplorable nivel de representación política del país. Hace falta mucho coraje ético para admitir los errores y enmendarlos, aunque el daño infligido a la imagen de Ecuador en este caso es irreversible. Proveniente de la banca en la que ha estado por décadas Guillermo Lasso y su secretario de la administración Iván Correa, con quien trabaja hace más de 20 años, tendrían que conocer a 3 ecuatorianos honorables para postularlos para la superintendencia de bancos. Y si no los conocen, pues disponer a los funcionarios y asesores de Carondelet que revisen hojas de vida hasta encontrar a 3 personas sin tache y sin posibilidad de mangoneo del sistema financiero, tan sensible en todas partes del mundo. No lo hicieron, y eso prueba que no se está gobernando bien. Es ahí donde cobran sentido los rumores de que el círculo íntimo del presidente está más dedicado a asuntos personales, incluso involucrándose por medio de sus oficinas y estudios jurídicos en otras entidades y funciones del Estado, tal como el país ha conocido con asombro por filtraciones y audios y por investigación de la Fiscalía General de la Nación, que los tiene en la mira. Cuesta creer que cuando Lasso firmó la terna no haya preguntado quiénes eran esos candidatos y por qué se los incluyó. También causa perplejidad y genera suspicacias que sus colaboradores se atrevieran a hacerle firmar una terna con personajes como González, a quien se vincula con el correísmo, y que recién cuando se hizo público el asesor Caicedo lo haya llamado para pedirle que se aparte del concurso. La gran interrogante es si cuando lo pusieron en la terna conocían de quién se trataba, porque de ser positiva la respuesta, el hecho sería repudiable, y si no lo sabían, resultaría vergonzoso que no averiguaran sus antecedentes. En los 2 casos se probaría que en Carondelet la gobernanza es un juego de simulaciones. Así, la designación de la más alta autoridad del sistema financiero tiene falla de origen y debe abochornar al gobierno, que se ha acostumbrado a reaccionar solo cuando el escándalo ha estallado. Eso ocurrió con el bendito decreto de estado de excepción, que incluía censura a la libertad de expresión en Internet, pero solo después de haber sido sometidos al escarnio de las redes, salieron con el peregrino argumento de que fue un borrador, causando un gran daño porque la gente se preguntó cómo se atrevieron a hacerle firmar semejante bodrio al primer mandatario. En esa ocasión Lasso debió ya prescindir de los responsables del desafuero, pero no lo hizo. Por eso siguen los errores que asombran al país, que no haya respuesta a la interrogante de cómo es posible que quienes se prepararon 10 años para ganar las elecciones no estuvieran listos para gestionar el poder. Carondelet está en su peor momento. Que 3 de los más íntimos colaboradores del presidente estén envueltos en investigaciones causa desazón. Solo los aduladores son incapaces de dimensionar la gravedad de estas acciones, demostrando así que no quieren a Ecuador. En un país que vive en emergencia permanente por la brutal acción del crimen organizado, que ahora hace cruentos atentados, con el desempleo en cifras inquietantes, la falta de medicamentos en los hospitales, sumar el desgobierno es activar una bomba de relojería social. Y ahí estamos.
la prepotencia del fugaz superintendente de bancos al pedir a la Fiscalía actuar de oficio contra el reconocido analista económico Alberto Acosta Burneo por un comentario suyo en Twitter, muestra el abismo al que llevaron al país quienes pusieron a González en la terna para finalmente terminar desconociendo su autoridad y rodeando la superintendencia con policías para evitar su ingreso. Durante el tiempo que Guillermo Lasso estará en el exterior por asuntos de salud, debería meditar bien su papel como jefe de Estado y, en una muestra de sana intención de enderezar el rumbo, cambiar a su círculo íntimo que se ha vuelto un peligro para su presidencia y para el país. Artículo de Talía Flores, publicado en Primicias. Lasso no servirá más de pushing ball. José Hernández, 4 Pelagatos. El affair de la superintendencia de bancos, que resulta de la pésima elaboración de la terna, fue una metida de pata suntuosa por parte del Ejecutivo. Pero por las carambolas que provocó constituye, al mismo tiempo, un punto de quiebre en el gobierno de Guillermo Lasso. En lenguaje morocho se puede decir que Lasso se hartó. La decisión de este domingo, rodeado de policías, la superintendencia de bancos, es una clara respuesta a los asambleístas que, desconociendo el fallo de una jueza, crearon un hecho cumplido y desafiaron al Ejecutivo. 70 asambleístas creyeron que esta decisión pasaría como carta al correo. Se equivocaron. Lasso puso fin al juego sin reglas al que se libra la Asamblea en dirección suya. Desde que llegó al poder, hace casi 15 meses, el presidente ha sido objeto de ataques y atentados por parte de la Asamblea. Se podrá decir que así es la democracia, pero no. El ejercicio democrático, también el de la oposición, no incluye conspiraciones y abiertos intentos de sacar del poder al presidente. ¿Y cuántos van? Los operadores y los operados por ISA y por el correísmo desde la calle y desde la Asamblea, un grosero informe sobre los Pandora Papers que incluía una conmoción interna que solo existió en los deseos de los mentalizadores de ese golpe fallido. Y luego vino la aplicación del artículo 130, pretextando otra vez grave conmoción social y política, y sumó 80 votos de los 92 requeridos, UNES, Pachacutic, parte de la izquierda democrática y algunos independientes, Virgilio Saquicela en primera línea, se juntaron en ese intento. ¿La obstrucción necesita ser demostrada? La elaboración de una ley es el marco perfecto para poner sobre la mesa diferencias ideológicas o programáticas. Ese no es el caso de esta asamblea. El presidente ha hablado de asambleístas que han tratado, a cambio de votos, de extorsionar o pedir al gobierno que ayude a cambiar sentencias. El hecho cierto es que los proyectos de ley del Ejecutivo han terminado engavetados, destrozados, negados o archivados. Saquicela completa el panorama desolador. Tras haber votado para echar a Lasso del poder, con fraude incluido, y haber cambiado con el correísmo, el Partido Social Cristiano, los tránsfugas de la izquierda democrática y de Pachacutic, las vicepresidencias de la Asamblea, envió una carta al presidente proponiéndole dialogar. ¿Alrededor de qué proyectos de ley? No indicó uno solo. Pero entre tanto dio paso a una nueva ley de comunicación mordaza. Se prepara para, con su concurso, la derogatoria de la ley tributaria, y el correísmo y sus aliados, el Partido Social Cristiano en este caso, avanzan implacablemente hacia la captura del Consejo de la Judicatura. Su misión es cambiar jueces para anular los juicios de Correa, de sus panas y sus socios. ¿Cuántos goles encajó Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, víctima de un espejismo que le hace sumar como suyos los goles que le meten? En ese marco se produjo el caso del superintendente que llegó a la terna como relleno. Así se entiende ese acuerdo y por eso le reclama a Aparicio Caicedo en el audio que circuló. Y esta asamblea, que ha hecho méritos suficientes para que su popularidad compita con el grosor de una alfombra, saltó sobre la ocasión y quiso sorprender al Ejecutivo, posesionando al superintendente de bancos cuando ya el país sabía que Lasso no lo quería, que Raúl González llegó a ese cargo con irregularidades y conflictos de interés y que la jueza había ordenado al Consejo de Participación Ciudadana enviar otra terna. Lasso lo hizo.
Posesionar a González fue un desafío innecesario cuando estaban en curso algunos procesos que podían haber ayudado a esclarecer legalmente el panorama, incluso solicitando zanjar el entuerto a la Corte Constitucional. En los hechos, el presidente Lasso pone un pare a la Asamblea y no hay cómo excluir que en esta etapa el gobierno o sus aliados demanden a los 70 asambleístas que, a la luz del proceso que sigue el Consejo de Participación, desconocieron el fallo judicial. Lasso introdujo un elemento de poder para replantear la relación con la Asamblea. Pone fin a los nexos ambivalentes que mantenía Jiménez con una Asamblea de la cual el presidente no espera nada. Desconocer al superintendente, militarizar el ingreso a su oficina, muestra que sin consensos políticos en los temas fundamentales, la relación entre esos dos poderes seguirá dependiendo de actos de fuerza. Lo nuevo es que el presidente Lasso comunicó a la Asamblea que no le servirá más de pushing ball. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Putin ofrece armamento a los países que no se sometan a la hegemonía de Occidente. Putin promociona su amplio catálogo de armas en medio de la invasión rusa de Ucrania. Por todo lo alto, con coros, desfile de banderas y a ritmo de banda militar. Entre las bondades de su catálogo ha subrayado que casi todas las armas ya han sido probadas, aunque no ha dicho dónde. Son apreciadas por profesionales militares de todo el mundo debido a su fiabilidad, calidad y, lo que es más importante, su alta eficacia. Casi todas ellas han sido utilizadas en operaciones de combate reales más de una vez. En un momento en el que el país se encuentra más aislado debido a la agresión a Ucrania, Putin se ha dirigido a sus colegas de América Latina, Asia y África. Les ha hecho hasta un cumplido destacando su masculinidad. Apreciamos mucho que nuestro país tenga muchos aliados, socios y personas con ideas afines en diferentes continentes. Son estados que no se someten al llamado poder hegemónico. Sus dirigentes hacen gala de verdadera hombría y no se doblegan. Eligen la vía del desarrollo soberano e independiente. La campaña llega en un momento en el que se ponen en duda las capacidades de Rusia, por ejemplo, con las explosiones de la base aérea de Crimea. También cuando Ucrania asegura que las fuerzas de ocupación rusas han sido rechazadas en varios sectores del frente. Sin embargo, Putin, con su objetivo multimillonario de venta de armas marcado, destacó que el ejército ruso está liberando paso a paso el Donbass. Lula mantiene la ventaja para las elecciones en Brasil. Arranca la campaña para las elecciones en Brasil del próximo 2 de octubre. Según las encuestas, el expresidente izquierdista Lula da Silva parte como favorito, con alrededor del 40% de intenciones de voto, con una importante ventaja sobre Jair Bolsonaro. Desde la Universidad de Sao Paulo, Lula ha defendido que todos los brasileños tengan el mismo acceso a la educación. Es porque no tuve la oportunidad de estudiar en una universidad que quiero que la gente como yo vaya a la universidad. Quiero crear oportunidades. Estaré más satisfecho cuando el hijo de una limpiadora pueda sentarse en el mismo asiento que la hija de su patrón. Bolsonaro cuenta con alrededor del 30% de intenciones de voto según los sondeos, pero en un mitin con partidarios evangélicos ha dejado claro que quiere seguir en el poder. Lo que más quiero es, mucho, pero mucho más adelante, entregar el mando de este país a quien venga a sucederme y entregar un país mucho mejor que el que recogí a principios de 2019. Bolsonaro comenzará su campaña en la ciudad de Juiz de Fora, en Minas Gerais, el mismo lugar donde sufrió un ataque con cuchillo en 2018, en el que estuvo a punto de perder la vida. Comienza la última ronda de negociaciones para proteger a los océanos. En Nueva York se inició la última ronda de negociaciones para llegar a un tratado global que proteja los océanos.
Grupos ecologistas hacen presencia en el puente de Brooklyn proyectando imágenes de los océanos para presionar por un tratado justo y expresan su preocupación por la presencia de países con fuertes intereses pesqueros. El asesor jurídico de la ONU habló de la urgencia de actuar ahora. El lamentable estado de los océanos significa que el momento de actuar es ahora y qué mejor manera de señalar nuestra determinación de actuar que finalizar un acuerdo sólido que garantice la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en los espacios más grandes del océano. Solo el 1% de la alta mar está protegida. 50 naciones se han comprometido a preservar el 30% de la tierra y los mares del planeta para el 2030. Los ecologistas han fijado una lista de puntos que consideran básicos para que sea un tratado exitoso, como el establecimiento de santuarios marinos y zonas libres de actividades que destruyen la biodiversidad, como la pesca y la minería, como lo explica el director de la campaña por los océanos de Greenpeace. Una vez que aprobemos un nuevo tratado mundial sobre los océanos, podremos empezar a trabajar para implementarlo, y ahí es donde realmente está la gran lucha para asegurarnos de crear una red de santuarios oceánicos que protejan la biodiversidad y den a nuestros océanos una oportunidad para sobrevivir al cambio climático, la contaminación por plástico y la pesca. El próximo 26 de agosto finalizará esta última etapa de negociaciones que decidirá el futuro de los océanos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.